Indurain. Con él vamos a dialogar de lo que ha sido esta temporada de 1993, quizá fundamentalmente, también haciendo un poco referencia a los años que lleva como corredor profesional y ocupándonos también un poco del futuro inmediato, del que todavía queda antes de concluir esta temporada de 1993, ya en las últimas pedaladas, y también de lo que piensa hacer Miguel Indurain para la próxima, para la de 1994. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Hablamos, para empezar, del principio de Miguel Indurain, del año 1985. Yo recuerdo tu debut en el profesionalismo en la Ruta Ciclista del Sol. Aquel año ya conseguiste algún triunfo, pero fue sobre todo en 1986 cuando ganaste el Tour del Porvenir, cuando empezó de verdad Miguel Indurain a pensar que iba a ser alguien importante en el mundo del ciclismo. Bueno, sí, desde que empecé ya en profesionales, empecé con la Ruta del Sol, que hice segundo, me ganó Road Wolf. Luego Vuelta a España de maillot amarillo, mi primera Vuelta a España que corría. Y triunfo así. Luego sí, el Tour del Porvenir es el que quizá me dio un poco pues, más ilusiones, ¿no?, para seguir trabajando. Luego tuve un pequeño bache, es donde año 87, mitad del 88, no me fueron muy bien las cosas y a partir de entonces ya fui poco a poco subiendo y fui progresando. En el 88 llegó tu primera Volta a Cataluña y en el 89 tu primera París-Niza y el Criterium Internacional. Fueron otra vez esos dos años, el 88 y el 89, los del relanzamiento otra vez, ¿no? Sí, fueron eso, una época en la que fui madurando, quizás físicamente también, ¿no?, y psicológicamente fui cogiendo más confianza, mejor aprovechar los entrenamientos, ¿no? Ya tienes una experiencia de muchos años. Y entonces le iba sacando al fruto a todas esas posibilidades que ibas teniendo, no en las grandes vueltas, pero sí en carreras que me venían muy bien, París-Niza, Criterium Internacional, etc. La Volta a Cataluña, por cierto, ganaste en el 88, repetiste los dos últimos años, los dos años precedentes, 91 y 92, y en cambio no pudiste en el 93. Es una carrera ya un poco distinta a las demás, porque llega a final de temporada cuando ya la forma empieza a bajar, ¿no? Sí, todos los años no acabas de la misma forma, ¿no? Unos años acabas mejor, otros peor. El deporte es así, ¿no? Entonces, este año el final de temporada se me ha hecho un poco largo, por quizás unos problemas que tuve en el Tour, ¿no? Después del Tour pues tuve que parar como 3 semanas, luego volver otra vez a intensificar bastante, tuve pequeños problemas de tirones en la carrera de Cuenca, pero iba mejor, y eso quieras que no hace que aceleres cuando no estás en forma y luego lo pagues. Y esta Vuelta a Cataluña pues estaba bien, pero no al 100%. La verdad es que son cosas que quedan patentes en el mundo del ciclismo, esto de que no se puede estar en plenitud de forma al principio, en febrero y en octubre, porque por ejemplo los años que participabas con mayor interés en la Vuelta a España, cuando corrías la Vuelta a España y el Tour no era tu gran objetivo, por ejemplo los años 89 y 90, fue precisamente cuando a principio de temporada conseguías triunfos en la París-Niza o en el Criterium Internacional, ¿no? Sí, era así, ¿no? El ciclismo ha cambiado mucho, se ha modernizado y ahora quizás se divide como en 3 partes de la temporada, ¿no? Primera parte, luego está Giro Tour y luego está final de temporada. Antes, cuando empecé yo, se podía hacer toda la temporada, porque todos los corredores íbamos a un mismo nivel, ¿no? Y se empezaban todos igual. Pero ya se empezó a cambiar, uno se preparaba muy fuerte para las clásicas, otros para final de temporada, y todo el año no se puede estar a tope. Entonces ahora hay que marcarse unos objetivos, cuáles son las carreras que a ti mejor te van, y a partir de ahí luchar por esas. Las demás, pues ir a hacer pues, lo mejor que se pueda. Por aquellos tiempos, en 1989, llegaban los Pirineos en Coteret, tu primera victoria en una etapa del Tour de Francia. Bueno, ¿qué tenía de importante, de distinto aquello al resto de lo que te había pasado como corredor? Bueno, pues para mí una confianza muy grande, ¿no? Porque cuando empecé en profesionales, lo peor que me iba a mí era la montaña, ¿no? Era la montaña y luego pues ganar esa etapa en el Tour de Francia, una etapa de montaña, aunque no era una etapa excesivamente larga, era una etapa más o menos corta, esa y luego el conseguir también una victoria en Lozarguiden me dieron pues mucho ánimo, ¿no? Para el trabajo que estaba haciendo en la montaña, todo el sacrificio que estaba intentando para mejorar la montaña, pues se veía recompensado. El 90 fue un año un poco distinto. Ganaste otra etapa en el Tour, la etapa que finalizó en Luzardiden, también en los Pirineos. Y bueno, se empezó a especular con que había llegado la hora del relevo para Pedro Delgado y que su sustituto era Miguel Indurain. Que si en aquel año, en aquella ocasión, José Miguel Echávarri no hubiera decidido que el número 1 del equipo era Pedro Delgado y se hubiera tomado más en consideración las opciones de Miguel Indurain, Indurain podría haber ganado el Tour. Al final del Tour, pues, después de visto lo visto, sí, pues, al principio habría andado bien, ¿no? Habría estado, no sé si para ganar, pero habría estado a un nivel bastante bueno, ¿no? El problema era que al principio no vas con esa mentalidad, ¿no? Y esa mentalidad de ir de campeón es muy dura y muy difícil. Tienes que ir todos los días, no tienes que fallar ni un día. Entonces,
Ese año yo fui de un poco de labor de equipo, ¿no? De lo que podía hacer otro corredor. Si iba bien, iba bien, si iba mal, no pasaba nada. Perico era el que tenía la responsabilidad. Al final Perico, pues no, hubo un par de días que no estuvo al nivel, que era el día de la etapa de Luz Orquidén, que tuvo unas descomposiciones y tal. Entonces a partir de ahí se me dejó libertad. Pero al principio, pues no llevas esa responsabilidad y te puedes tomar un poco más tranquilo el Tour. Lo difícil es el responder y teniendo esa presión de tener que estar todos los días. Pero sí fue un poco el principio del futuro, porque después de haber abandonado, creo recordar, en tu primer Tour, acabar el 90 y tantos en el segundo, el 60 y tantos en el siguiente, en ese ya fuiste 10º de más, a pesar de no buscar la clasificación general, y eso ya te hizo pensar que todo aquello que en el año 85 decíais tú y José Miguel, sobre todo José Miguel, porque yo recuerdo aquella vuelta a Andalucía en el Ayuntamiento de Granada, un día después de acabar, cuando acabaste segundo en la general, que José Miguel empezó a decir aquella frase que le ha hecho famoso, que te veía de todos los colores y que Indurain era un futuro ganador de todo. Yo creo que en el 90 es cuando de verdad tú empezaste a creer que todo eso era cierto. Sí, que podía tener más y más aspiraciones a esas grandes vueltas. Hasta ahora pues luchaba por la París-Niza, Criterium Internacional, Vuelta a Cataluña, y en el 90 vi que podía luchar por esas grandes vueltas, tanto Vuelta a España como Tour de Francia, si se amoldaba a mis características, ¿no? Montaña, pero luego también tener unas buenas contrarreloj para pues, desarrollar esa potencia y sacar esa diferencia que me hace falta. Para ratificar un poco esa buena actuación en el Tour, llegaba el triunfo en la Clásica de San Sebastián, nada más acabar la carrera, el primer español que ganaba una prueba valedera para la Copa del Mundo, una carrera preciosa, fue aquella además, todavía el otro día viendo las imágenes y recordándolas, montándolas, el fenomenal descenso que hiciste en aquella ocasión, después de la buena ascensión a Jaizkibel, dejando a Marino Lejarreta, a Federico Achave, a Chiappucci y a otros que iban contigo. Es una carrera de un día, pero demuestra que Indurain también puede ganar carreras tan importantes como estas de la Copa del Mundo. Sí, también, si estás en forma puedes hacer de todo, ¿no? Puedes ganar carreras de un día, puedes ganar sprints, puedes ganar de todo, ¿no? Lo único es eso, estar convencido de que puedes luchar y estar en forma. Estando en forma se consiguen carreras tan bonitas como la de Clásica San Sebastián, que fue uno de los triunfos más bonitos, ¿no? Porque fue una carrera delante de toda la afición, casi en casa y de la forma que se ganó, ¿no? Que fue demostrando que uno estaba bien. Además de la de San Sebastián hay otras carreras como Milán-San Remo, Lieja-Bastogne-Lieja o Giro de Lombardía, que se disputó ayer, que están en las condiciones para que Miguel Indurain pudiera optar a su triunfo, ¿no? Sí, en las condiciones sí que están, ¿no? En las condiciones están, que son carreras clásicas duras, exigentes, no son de llegada al sprint, entonces para mí son unas buenas carreras. Lo que pasa es el estar en forma. Yo ahora pues me debo a ese Tour, a ese Giro o Vuelta a España, depende del año, y entonces estar todo el año en forma es muy difícil. Tienes que dividirlo. Vas en buen estado, pero hay otros corredores que están mucho mejor preparados que tú, tanto vas a Lombardía, vas a Lieja-Bastogne-Lieja o vas a Milán-San Remo. Entonces es muy difícil poder ganarles en esas épocas. Llegado el momento de hablar de la Copa del Mundo, no se puede obviar el fenomenal enfado que ha cogido el director de la Sociedad del Tour de Francia, Jean-Marie Leblanc, porque ninguno de los equipos españoles ha participado en esta Paris Tours. Yo creo que esto viene un poco de la París-Roubaix, que también organiza la Sociedad del Tour de Francia, y en la que a toda costa quería llevar Jean-Marie Leblanc a Miguel Indurain. Indurain no fue entonces, aunque sí hubo representación de algunos equipos españoles, y ha salido diciendo que podría darse la posibilidad de que los equipos españoles el año que viene no corrieran el Tour de Francia. ¿A ti qué te parece todo esto que ha dicho Leblanc? Bueno, pues no sé, ha metido unos problemas en los que quizá una pataleta, ¿no? Después de organizar una carrera y ver que no le han salido lo bien que él esperaba. Quizá el tema viene, como bien dices, desde la París-Roubaix, pero la París-Roubaix es una carrera en la que te juegas mucho y si no tienes opción a ganar, como fui un año y probé y veía que no tenía posibilidades porque en el pavés no me acomodó. Tienes ahí unas lesiones, unas cosas, una paliza en la que luego pues quizá puedes resentirte. Y ahora pues en esta carrera, en la Paris Tour, es muy tarde, ¿no? Para nosotros, para los corredores y los equipos españoles. Empezamos la temporada en febrero y acabarla ahora, pues no sé, se hace demasiado largo, ¿no? Entonces aquí en España está la temporada acabada y no tenemos opción para esas carreras. Entonces el ir a participar y el ir a salir pues es muy difícil, porque quieras que no, ya tienes un nombre, tienes un prestigio, el equipo que te exigen a donde vas a hacerlo bien. Entonces el ir para tener que retirarte o tener que cumplir solo el expediente, pues no merece quizá la pena. ¿Tú crees que podría de alguna forma hacerse realidad esa amenaza del señor Leblanc?
No lo sé, él es el jefe del Tour, ¿no? Entonces, Pero en definitiva es el director del Tour que cuenta con una sociedad anónima que en cualquier momento también le podría cesar como director del Tour, vamos. sí, yo creo No que... es el dueño del Tour. Bueno, es un poco el responsable, ¿no? de todo lo que está organizando. No sé hasta dónde llegará, yo pienso que no tiene que ver nada una carrera con la otra. El problema es que quizá está fallando esa Copa del Mundo. Que Claro, porque intenta... todo esto en realidad viene dado por ese proyecto de división en 2 categorías que quiere hacer del ciclismo, con 18 equipos en primera división, los cuales tendrían la obligatoriedad de correr todas las Copas del Mundo y serían los que participarían en el Tour. Luego había otros equipos de segunda división, algo a lo que se han opuesto todos los equipos españoles. Toda la guerra viene por ahí, ¿no? Eso de los 2 equipos, pues de las 2 categorías todavía está un poco verde, ¿no? Lo que sí está, pues parece ser que para el 95 va a ser el cambio de fecha, sobre todo de la Vuelta a España y de carreras españolas. Lo demás prácticamente no lo tocan, y lo que tocan es el calendario español y carreras españolas y corredores, ¿no? Y equipos españoles. Entonces se cambia todo perjudicando o intentando cambiar mucho todo ese calendario puede español. hacer daño al ciclismo español todo eso, ¿no? Yo pienso que sí, no sé, hay maestros que saben y lo pueden valorar más o menos, pero el poner una Vuelta a España a final de temporada, en el que prácticamente luego solo queda el Mundial, es un duro golpe para el ciclismo español. Lo que quieren, no sé, es imponer, y está también la obligatoriedad de correr vueltas o la Copa del Mundo. 2 de las 3, las de la Copa del Mundo y 2 de las 3 grandes vueltas. Entonces, no sé, hasta ahora pienso que la responsabilidad del que quiere correr o lo que quiere correr es el del sponsor. El sponsor es el que te tiene que exigir dónde quieres hacer la publicidad y es el que te paga. Obligar a correr, no sé, si serían ellos los sponsors sí te podían exigir, pero siendo un sponsor libre y que te buscas tú el sponsor y es donde tienes que ir a correr, es donde te interesa a ti. Parece que hay una especie de animadversión de la Unión Ciclista Internacional, el señor Verbruggen, contra el ciclismo español. ¿A ti te da esa impresión de alguna forma? No lo sé, yo no tengo ningún problema con ellos, lo que sí es que quieren cambiar muchas cosas dentro de ciclismo. Entonces, no sé, siempre el intentar cambiar todas las cosas, porque el Giro no se cambia, Tour no se cambia, el calendario extranjero tampoco se cambia, solo se cambia aquí en España. Entonces, el cambiarlo solo a base de todo aquí, pues no sé, quizá nos tiene un poquillo de entreceja, ¿no? Vamos a seguir un poco con el recorrido por la historia profesional de Miguel Indurain. Habíamos dejado el año 90, llegamos al 91 y llegamos a la Vuelta Ciclista a España. Un Melchor Mauri auténticamente sorprendente te impide lo que podría haber sido tu primera victoria en la ronda española, ¿no? Sí, yo llevaba ya 6 Vueltas a España, con esa fue la 7ª, luchando, estando ahí, y ese año fue el que mejor puesto hice. Fue una pena, ¿no? Mauri estaba muy bien, se luchó, pienso que se luchó mucho por la victoria, tanto en la montaña como en las contrarreloj, pero ese año Mauri estaba intratable y me consiguió vencer. Y desde a partir de ahí es cuando empezaron a venir ya o consolidar esos triunfos. Bueno, los años posteriores demostraron que estaba en buena lógica la opinión de tu director, la tuya incluso también, y la de Pedro Delgado en sus tiempos, de que para ganar el Tour era mejor correr el Giro, porque en el 92 y en el 93 corriste y ganaste el Giro y corriste y ganaste el Tour. Delgado en el 88 había hecho lo propio, pero tú en el 91, corriendo la Vuelta a España, ganaste también el Tour de Francia. Sí, es un poco, tienes que plantear la carrera, ¿no? Yo he ganado el Tour corriendo la Vuelta a España, he ganado el Tour corriendo el Giro. Corriendo la Vuelta a España tienes unos beneficios y otros inconvenientes. Y corriendo el Giro lo mismo, ¿no? Entonces, depende de cómo sea el Tour. Si es un Tour duro al final, pues quizá te viene mejor correr la Vuelta a España, ¿no? Para llegar con más fuerza a ese final del Tour. Si es un Tour en el que, como el año de San Sebastián, es un Tour duro, quizá te viene mucho mejor correr un Giro para empezar en un buen estado de forma. Tiene sus pros y sus contras el correr una vuelta a la otra. Yo hasta ahora he conseguido un Tour corriendo la Vuelta, he conseguido 2 Tours corriendo el Giro. Para el próximo año hay que ver cómo es el Tour, cómo lo plantean. El 4º Tour corriendo la Vuelta, pero hablaremos de eso después. ¿Qué recuerdas de aquel Tour del 91? Bueno, de tu primera victoria en el Tour. Fue un Tour difícil, fue un Tour quizá el más difícil de todos, ¿no? Porque, como te he dicho antes, no es lo mismo el ir con esa presión de ir a estar todos los días bien y estar todos los días adelante, a ir, pues no sé, de otra forma, a ir a trabajar, ¿no? Entonces ese Tour ya fui con esa mentalidad. Todo el mundo no contaba con mis posibilidades, pero yo ya fui con esa idea.
Y luego fue un tour difícil. Pero bueno, porque si empezamos por cómo empezó el Tour, que empezó en Lyon, creo, si no me olvido, no recuerdo mal, en la primera etapa en línea hubo una escapada en la que se metieron casi todos los buenos menos vosotros, menos ni tú ni Delgado, los hombres de Banesta. Luego en la contrarreloj por equipos pedisteis un tiempo superior a lo que hubiera sido lo ideal y luego venció, creo recordar, Motet y Leblanc se puso de líder. Bueno, yo era uno de ellos y fueron muchos los palos que recibisteis y en cambio al día siguiente, camino de Valdurón y bajando el puerto anterior, Indurain dio una de las más bellas lecciones de ciclismo que se recuerdan en los últimos tiempos. Sí, por eso te he dicho que fue un tour complicado, ¿no? Por eso, ¿no? Porque el primer día ya nos metieron 2 minutos y pico, luego la contrarreloj, pero quizá que esa contrarreloj, esa primera escapada del primer día fue lo que marcó mucho el tour, porque a partir de ahí es cuando Lemon y los demás que se metieron en esa escapada fueron los que tenían que intentar bloquear el Tour de Francia. Y eso al final pesa y son de un desgaste físico que al final le pesa y así fue. Luego llegó la montaña y la primera montaña pues fue un poco una lucha a ver quién es el que cogía las riendas, ¿no? Y al final pues fue Lemon el que cogió las riendas y al día siguiente lo pagó ese esfuerzo. Un esfuerzo de una etapa pues de las más bonitas, una etapa saliendo de Jaca, con el puerto de Lobisque, el Tourmalet, acababa en Valdurón, no sé, para mí un gran recuerdo y a partir de coger el primer mayor de un Tour de Francia. ¿Recuerdas concretamente que aquel descenso y el comienzo de la ascensión a Valdurón en compañía de Chiappucci? ¿Tienes recuerdos concretos de aquellos momentos? Sí, sí que tienes recuerdos, ¿no? Los recuerdos buenos siempre se guardan, los malos los olvidas, pero los buenos los guardas y sí que tengo tanto de la etapa entera como de ese descenso que fue donde se empezó a fraguar, un descenso bastante rápido y luego el que vino Chiappucci es un corredor que no escatima esfuerzos, nos liamos los dos y luego pues hablamos, tú ganas la etapa y yo consejo líder y luego ya veremos lo que pasa más adelante después de mantener una diferencia buena. El equipo además respondió muy bien aquel año, ganó incluso la clasificación por equipos del Tour y las cosas empezaban a salir ya como Indurain quería, ¿no? O sea que fue un Tour a partir de ahí muy difícil, ¿no? Porque quedaba todavía creo que los Alpes y era un poco ver cómo aguantaba esa tercera semana, ¿no? Tenías esa responsabilidad. Tuvimos muchísimo trabajo, luego tenías que ver cómo aguantabas la contrarreloj, cómo respondías teniendo ese maillot, o sea, era todo la primera vez, ¿no? En un Tour de Francia y por eso era difícil. No tenía esa confianza que la que puedo tener ahora, que ahora pues quizás tienes una confianza de un trabajo, de cómo vas a responder, cómo te van a salir las días, cómo vas a estar ahí. Aquel año era la primera vez y era mucha responsabilidad el llevar un maillot de líder en un Tour de Francia. Todavía aquel año empezó a estar un poquito más cerca ese único maillot que todavía no ha conseguido Indurain, el tricolor de campeón del mundo. Fuiste tercero en Stuttgart. Sí, también fue una pena de sprint, ¿no? Lo que pasa es que aquel año pues llegué un poquillo justo, o los dos adversarios llegaron mucho más fuerte que yo, un Buño que se sabe que sprinta muy bien. Entonces nos la jugamos al sprint y no pudo ser más que el bronce, pero contento también de conseguir. Para empezar estaba bien, claro. Para empezar estaba muy bien. Llegamos al 92, que es el primer gran año de Miguel Indurain. Aparte de los principios de temporada, de las disquisiciones porque Indurain no corría la Vuelta Ciclista a España, nos presentamos en el Giro de Italia. Un Giro de Italia que Miguel siempre dijo antes de empezar que, bueno, que si podía estar bien, que estaría, pero que fundamentalmente era una preparación para el Tour. Y estuvo tan bien que lo ganó. Sí, no llegaba a 100%, pero llegaba en buen estado de forma. Lo que pasa es que había que adaptarse a la forma de correr de los italianos, que siempre es diferente. En la Vuelta, en el Tour, en el Giro es diferente la forma de correr. Adapté bien, pero la primera parte la llevaron la responsabilidad ya los italianos. Cogí maillot y tal, pero fueron ellos los que llevaban, les dejaba hacer a ellos, ¿no? Entonces ellos se llevaban la lucha, llevaban el control, ahí se controla de otra forma porque hay muchos equipos con sprinter y me iba encontrando cada día mejor y allí mantenía el maillot, entonces ya hasta el final. Puño no estaba en aquel Giro y los grandes rivales pues eran fundamentalmente Chiappucci y Chioccioli, aunque también estaban hombres como Marco Giovannetti, que realizó una magnífica carrera. Viendo las imágenes y recordando aquellas imágenes, uno se da cuenta de la superioridad absoluta que debía aburrir totalmente a los rivales de Miguel Indurain, porque en cuanto había un saltito del pelotón, ahí estaba Miguel Indurain, que en apenas 50 metros neutralizaba la escapada, casi siempre que le interesaba, ¿no? Sí, como te he dicho, empecé a coger la forma y cuando llegó a la montaña, porque la primera parte era más o menos
sin tanta montaña, empezó a llegar a la montaña y ya estaba en buena forma. Y había ataques y había bastante pelea, lo que pasa es que por medio del equipo y la responsabilidad que llevaba yo, pues podía estar ahí y atajaba todos los intentos de escapada, sobre todo de Chioccioli, fue el hombre que más difícil me lo puso. Chiappucci empezó al principio muy fuerte, pero al final pagó esos esfuerzos, y luego con una contrarreloj en Milán que tenía bastantes ventajas sobre los demás rivales, pues pude sacar una diferencia bastante buena. Antes del Tour de Francia, del segundo que ganaría Indurain, el Campeonato de España, en un recorrido final que es bastante conocido por todos los profesionales, con el Padrón, la Manzaneda y el final en Oviedo, y batiendo al sprint a Gonzaga. Bueno, pues eso, ¿no? Cuando llegas fuerte, pues puedes hacer hasta sprints. Fue un Campeonato de España muy luchado, muy duro, y en el que al final pues ya estaba la escapada hecha, tuve que saltar atrás, empalmar adelante, y justamente llegué porque ya era la bajada hacia Oviedo y llegué justo en el alto, ¿no? A partir de ahí, pues intentar controlar todo para jugarme al sprint, y fue un sprint muy apretado, muy luchado, photo finish con Gonzaga, y la verdad que al final pues era mi primer campeonato de España y contento por el trabajo que había hecho. Y del Tour de aquel año, del Tour del 92, en el que el dominio de Indurain en la contrarreloj fue ya una cosa auténticamente exagerada, ¿qué recuerdos tienes? Bueno, pues era un tour, no sé, bonito, ¿no? Un tour que era para servir la confirmación del primer tour que había conseguido. Era una confirmación de lo que había hecho, de asentar un poco las bases, ¿no? Ver si era verdad lo que había conseguido el año pasado o no era verdad. Y quizás fue el tour que más marcaron las cronómetros. Los cronómetros fueron duras, fueron muy exigentes, y en las que realmente marcaron más quizá que la montaña. En la etapa que finalizó en Sestriere y que ganó Chiappucci, un pequeño síntoma de pájara para Indurain. Sí, porque fue una etapa muy dura, con grandes puertos, y entonces en los grandes puertos todo lo que llevas de más de comida pues te pesa, ¿no? Eran 27 o casi 30 kilómetros de subida en algunos puertos, entonces no llevas casi comida. Luego bajando, como son también muchos kilómetros de bajada, tampoco comes, porque tienes que coger las curvas y tal. Luego enseguida empalmado con otro puerto. Entonces al final eran 260 kilómetros con final en el alto, y al final noté el no haber comido, el no haber asimilado bien esas fuerzas, lo noté y estuve a punto de jugarme una mala pasada. Y se acabó la temporada de 1992 y Miguel Indurain decidió casarse. Y entonces mucha gente pensó que el año siguiente Miguel Indurain iba a volver a ser el mismo. Yo recuerdo que en el último Tour de Francia, cuando ya pensó que había ganado el Tour, su primera dedicatoria fue a su mujer, a Marisa, porque quizá un poco por eso, ¿no? Porque muchos pensaron que, ahí estamos viendo imágenes de tu boda, muchos pensaron que tal vez Indurain no volviera a ser el mismo. Tú sabías que sí, claro. Bueno, no tiene... Yo pensaba que no tenía por qué cambiar, ¿no? El casarte o no casarte, o llevar una vida diferente, particular, no tiene que mezclarse. A veces se mezcla y a veces te influye, o no te influye eso, sino te influye otras cosas, ¿no? Pero no, al final, al principio de temporada tuve un poquito difícil, y entonces empecé a hablar de eso, pero luego al final pues me asenté, cogí el ritmo de la temporada y al final no había problema. Y vamos con el 93. Con el 93 vamos a hacer un análisis un poquillo más rápido porque está mucho más reciente y prácticamente pues todo el mundo se acuerda de lo que ha pasado en este año. Una temporada que empezó con algunos triunfos, como la última etapa de la Vuelta a Murcia, con un Indurain que no conseguía grandes victorias hasta que llegaba el Giro. Y en el Giro, pues otra vez Indurain volvía a ser el gran Indurain. Sí, fue una preparación pues bastante difícil, ¿no? Porque no cogía el ritmo por mis problemas de catarros y tal. Estaba bien, pero no llegaba a llegar a ese punto bueno, ¿no? Entonces ya fue en esa época del Giro donde me empecé a poner bien. Quizá llegué al Giro peor que el año anterior, pero también era cuestión de que este año el Tour de Francia era mucho más duro. Y el Giro también era mucho más duro, con grandes etapas, sobre todo la Marmolada, Pordoi, etc. Entonces llegué más justo y luego había muchos días sobre Sicilia en los que podías ir cogiendo la forma. Entonces estabas a un ritmo bastante mejor. Y también un día malo en ese Giro. Malo a medias, fue un día difícil más que todo. Malo no, porque estaba bastante controlada la situación. Hombre, el que no controlaba era Ogrumov, ¿no? Sus ataques eran realmente duros, pero el tiempo que llevaba, sobre todo después de haber hecho una gran ascensión en la Sestriere, un cronómetro difícil, pues me daba tranquilidad de que yo había estado viendo esa llegada, sabía que había pasado lo más duro y a partir de ahí, si no me hundía excesivamente, podía mantener ese tiempo de minuto y medio, creo que era. Si asustó a mucha gente esa
pequeña debilidad de Indurain en el Giro. Esta se vio acrecentada después en la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros, en una carrera en la que Indurain, la primera etapa, digamos que dejó ganar a su compañero Rue en Gijón, la segunda etapa consiguió el triunfo en el Alto del Naranco, y en la tercera etapa, que finalizaba en Tineo, un pajarón de los que hacen época. Sí, un pajarón de los que no había tenido tan fuerte, había tenido a medias, pero tan fuerte no había tenido nunca. Y fue una sorpresa para mí. Quizá un poco pues, te relajas, ¿no? Después de un Giro a tope de presión y te espera un Tour de Francia a tope, pues una carrera así vas bien, pero no te lo tomas con esa cosa de estar adelante, ¿no? Entonces quizá no comes o te despistas un poco. Fue una etapa realmente dura también, hizo el día a tope y lo pagué, pero al día siguiente... Con la rabia de los campeones, al día siguiente Indurain volvió a ganar. No, me recuperé y como los demás días, al día siguiente volví a ganar otra vez la etapa. Luego vino el Campeonato de España, en la que Ignacio García Camacho os ganó a ti y a Fernando Escartín, que parecíais los grandes favoritos, a pesar de que hiciste un final de carrera también auténticamente sensacional. Y llegaba el Tour de Francia, otra vez un Tour en el que Miguel volvía a vestirse de amarillo ya el primer día y dominaba toda la carrera, pero en la que se encontró quizá con el rival más difícil de los últimos años, con Tony Rominger. Sí, un rival muy duro y muy combativo, un rival que me ha hecho, pues, no sé, sufrir más quizá que los demás, pero en el que he podido doblegar pues, en esa contra del Lago de Madín, que unos tuvieron un problema, otros otro, pero luego me ha costado el mantener siempre a raya en la montaña. En la montaña quizás un corredor muy valiente, muy explosivo, el que no da nada por perdido, ¿no? Entonces me lo ha puesto muy complicado, tanto en los Alpes como en los Pirineos, y en los Pirineos más, ¿no? En la etapa del Tourmalet, ahí es quizá donde más diferencia se vio. Incluso se especulaba que de no haber perdido tanto tiempo en la contrarreloj por equipo, Rominger podría haber obligado, yo no digo que poner en peligro el Tour de Indurain, pero haber obligado a Indurain a correr de otra forma, tal vez. Sí, quizá te lo plantea de otra forma, ¿no? Quizá pues irme a atacar o intentar ir a rueda, pues igual te lo planteas ir a atacar o otra forma de correr. Pero la carrera es así, la carrera es libre, puedes pinchar, como en el caso que hice yo, te puede tocar mal tiempo, como en el caso que le pasó a él. La carrera es libre, o te ¿no? puedes poner enfermo, como te pasó a ti el penúltimo día, ¿no? O te puedes poner enfermo antes del último día y no poder pasarlo. La carrera es muy dura, 21 días y tienes que estar a tope. Entonces la carrera se planteó así, yo llevo una diferencia y a mí lo que me interesaba era el mantener esa diferencia como fuese. Todavía quedaba para concluir la temporada el Mundial de Oslo, un mundial en el que Pepe Grande, el seleccionador nacional, decidió que Indurain fuera el auténtico jefe de filas del equipo, en un circuito que teóricamente no iba en absoluto con las posibilidades de Indurain. Indurain volvió a sorprender a todos, se adjudicó la medalla de plata y si no se llega a escapar Lance Armstrong, hasta podía haberse llevado el oro. Sí, aunque hasta me sorprendí yo mismo, ¿no? De ese final tan explosivo. Me alegra mucho que digas esto, como decía el otro, porque claro, yo cuando vi cómo iba la carrera en la retransmisión, pues como casi todos los medios informativos y como tú mismo, pues pensamos que bueno, que aquello estaba ya prácticamente visto para sentencia y que Indurain en aquel grupo nunca iba a conseguir medalla. ¿Tú sí pensabas que le ibas a conseguir? No, yo tampoco pensaba. Yo pensaba que iba a hacer un sprint a tope, pero no pensaba al conseguirlo, ¿no? Fue un mundial duro. El día anterior se estuvo viendo la carrera de los aficionados y no era un mundial excesivamente difícil, ¿no? La lluvia. Pero la lluvia lo complicó mucho, muchas caídas, mucha dureza, quieras que no, la musculatura sufre mucho más. Y al final estuve ahí, un trabajo muy bien de toda la selección y me lo tuve que jugar. Yo iba a pensar que me retiraba, que no me retiraba, pero vi el trabajo que habían hecho y tuve que estar a tope. Y ese final, Armstrong estuvo muy bien, un corredor explosivo. Quizás se valió de que no tuvo ese marcaje que teníamos los demás, Capucci, Fondris, etcétera, que estábamos por allí. Aprovechó la jugada y llegó muy bien. Y luego al sprint, yo iba ya, como había tantos sprinters, a ver lo que pasaba. Me coloqué el último y a ver un poco si podía sorprenderles. Y al final sorprendiste a Museum, a Lupin y a Fondris, que ahí es nada. La temporada prácticamente para Indurain se acababa entonces, aunque todavía en la Vuelta a Cataluña, como hablábamos al principio, la corrió con opción a ganar. Luego la subida al Naranco, con una retirada justito antes de comenzar la ascensión. Y ahora los criteriums, todavía pues en la tarde de hoy Fuenlabrada, el martes Alcobendas, luego Zaragoza y el sábado en el Velódromo Luis Puig de Valencia, en carrera que Televisión Española ofrecerá en directo a las 7 de la tarde en el Velódromo. Miguel Indurain pondrá posiblemente el punto final a la temporada, porque todavía queda la opción de Montjuïc, que está en periodo de decisión. ¿Y para el año que viene qué, Miguel? Para el año que viene vamos a verte en la Vuelta a España, ¿no? Pues no lo sé, a mí me gustaría realmente luchar por una Vuelta a España, que es que en una Vuelta a España pues la has vivido de siempre, desde pequeño, el estar ahí, Vuelta a España, la oyes, ¿no? Yo ahora me debo mucho al Tour de Francia. El Tour de Francia es la mejor carrera y lo que se centra en mi temporada.
voy a ver cómo se presenta, cómo se presenta la Vuelta a España. El Giro también está ahí, pero no sé este año por dónde me decidiré. Bueno, a mí me gustaría. Luego está el sponsor es el que manda. El sponsor es el que, viendo el equipo que tienes, las posibilidades que tienes de estar en las 3 vueltas, es mejor estar en 3 que estar en 2 vueltas haciendo publicidad, que es de lo que vivimos. Pero a vosotros siempre os ha dejado bastante mano abierta en el capítulo deportivo, ¿no? Para elegir lo que preferíais correr. Sí, siempre te exige que donde estés cumplas a un nivel bastante alto, pero siempre te deja esa libertad de coger esa responsabilidad de que nosotros sabemos lo que queremos y dónde vamos. Hombre, la afición te pide, ¿no? En el primer año pues quizá te exigía poco. Hombre, si te vas un año al Giro no pasa nada. El segundo año ya un poco ya exigiendo, ¿no? Y el tercero pues te exige de que estés aquí, de que luches por esa victoria. No sé, al final, ¿qué haremos? Si sí o si no, todavía está sin Yo particularmente este año tengo la sensación, que no la tenía el año pasado, de que va a ser que sí. La verdad que Indurain está más cerca este año de la Vuelta. Hombre, 2 Giros pues ya está bien, ¿no? Me gustaría una Vuelta a España, pero tengo que ver cómo se presenta y qué recorridos y cómo me encuentro yo moral. Porque yo a la Vuelta a España no puedo venir a quizá a pasear o a estar a un nivel así. Yo si vengo a la Vuelta a España tengo que venir a por todas. Luego igual no pasa nada, pero tienes que venir a por todas. Un minuto para concluir. El récord del ahora famoso del que tanto se habla. ¿Lo piensa afrontar a Miguel en un periodo inminente? Bueno, pues se habla mucho porque en 10 años nadie lo ha batido. Y sí, ahora lo bate casi cualquiera que se pone. Y en 2 meses lo han batido, no 2 corredores conocidos, pero sí 2 grandes especialistas de eso, ¿no? De la pista. Para mí es difícil porque tengo que afrontar todo nuevo, ¿no? Bicicleta, desarrollos, la pista, que es otra faceta que no domino muy bien. ¿Dónde lo bates? Si en pista cubierta, al aire libre, con qué bicicleta, o sea, son muchas cosas. Y luego la temporada. A mí me ha costado mucho esfuerzo llegar al nivel que estoy ahora en la carretera como para desviarte 2 meses. Tenía que ser, pues sí, que será después del Tour, olvidarte de un mundial y dedicarte de lleno al récord. Y un récord muy difícil, que hay que rodar a más de 52 por hora si lo quieres batir. Si no lo quieres batir, no, pero si lo quieres batir a más de 52 por hora durante 1 hora es mucho esfuerzo. Pues muy bien, Miguel. Muchas gracias por haber compartido con nosotros unos minutos más en Televisión Española, en tu casa, en la que tantas veces hemos estado a lo largo de este año, y esperamos que siga siendo así para la temporada de 1994 y esperamos, confiamos fundamentalmente que Indurain esté en la Vuelta Ciclista España. Gracias, enhorabuena por todos tus éxitos y que te vaya bien estas cortas vacaciones que vas a tener. Vale, gracias a vosotros.